funcionamiento de toda economía se puede resumir por el movimiento y la evolución de indicadores que en economía le llamamos los fundamentales o las variables fundamentales de la economía. Las variables fundamentales de la economía son variables que están relacionadas directamente con el ingreso, con el consumo, con la capacidad de mover los precios y las decisiones de los agentes económicos. En esta breve presentación que vamos a ver el día de hoy, vamos a analizar las principales variables macroeconómicas. El PIB es la primera variable macroeconómica, ya que nos mide el valor agregado bruto que generan todas las industrias, las ventas finales de bienes y servicios que tienen todos los sectores de la economía, de una economía en un periodo de tiempo. En este caso, en esta gráfica podemos analizar la evolución del PIB de la economía ecuatoriana en los últimos años. ¿Por qué es importante analizar el PIB de la economía ecuatoriana? Porque cuando el PIB se incrementa, cuando el PIB crece, aumenta el ingreso, aumenta el consumo, aumenta la capacidad del poder adquisitivo de la gente y por lo tanto toda la actividad de la economía se empieza a dinamizar. Cuando el PIB de la economía empieza a bajar, en cambio toda esa actividad empieza a disminuir y lo sentimos directamente en todos los negocios de la economía. Como observamos, la evolución de la economía ecuatoriana en los últimos años, ¿sí?, ha presentado un crecimiento promedio de alrededor del 4%. Sin embargo, tenemos periodos de alto crecimiento, alta expansión, y tenemos periodos en los cuales vamos a tener, ¿dónde está? Okay. Vamos a tener grandes desaceleraciones. 2009 fue el periodo de la última gran desaceleración. Lo importante al observar este cuadro es encontrar qué es lo que hace que la economía se dinamice. En los últimos años, la economía ha tenido ese gran empuje en la inversión pública, y ya lo vamos a ver en las siguientes gráficas. La inversión pública es la que nos está generando desde el 2007 esos empujes en el crecimiento de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es el problema del crecimiento basado en la inversión pública? Que la inversión pública actúa como un dinamizador que empuja la economía por un periodo de tiempo, genera el crecimiento y luego ese esfuerzo, esa fuerza se va perdiendo. Y por lo tanto necesito un nuevo empuje que me genere un nuevo crecimiento y nuevamente ese empuje luego se va perdiendo. Y es lo que observamos en la gráfica. Si observamos en el año 2007, ¿sí?, en el año 2007 empieza a crecer la economía de forma bastante acelerada, 2007, 2008, 2009 cae. Nuevamente empujamos la economía incrementando aún más la inversión y el gasto público. Tenemos el crecimiento más alto en los últimos 5 años, en el 2010, y la economía nuevamente se empieza a desacelerar. La economía ecuatoriana en el 2013 va a cerrar con un crecimiento entre 4 y 4,2%. Y las proyecciones de la Unidad de Investigación Económica de ECOS es que la economía en 2014 va a mantener ese ritmo de desaceleración cerrando alrededor del 4% también en el 2014. Datos interesantes que debemos tener en la cabeza. Desde el 2003 hasta el 2013, en esta década, la economía ha crecido en términos nominales, en dólares corrientes, de 32,000 a 90,000 millones de dólares. El Ecuador ya tiene un PIB de 90,000 millones de dólares. Eso implica crecimientos para la década del 59%, y para el último lustro, en los últimos 5 años, 2008-2013, el crecimiento ha sido del 23%. Es decir, tenemos una economía que está creciendo y eso lo vemos en la dinámica. Lo preocupante es que ese crecimiento depende más de los empujes que le dé la inversión pública, que ya vamos a ver involucra diversos problemas de cara hacia el futuro. Ahora, cuando la economía empieza a crecer, la gente empieza a comprar, la siguiente variable que se ve afectada son los precios. Los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y servicios en una economía. La inflación es el indicador que nos ayuda a analizar cómo cambian los precios en el tiempo.
Si ven este gráfico, es similar al gráfico del PIB. Cuando veíamos que la economía crecía y se expandía, los precios también lo hacían. Cuando la economía se empieza a desacelerar, también los precios empiezan a bajar. Ahora, el Ecuador es una economía dolarizada. Eso quiere decir que como no tenemos la capacidad de emitir moneda y la moneda no se incrementa en el circulante, las únicas fuentes de ingreso que tenemos los ecuatorianos es ingreso real, ¿sí? Y ese ingreso real incide en la dinámica de la inflación, del IPC, a través de la escasez de esos bienes. Cuando más dinero tenemos los ecuatorianos y más gastamos, los precios van a tender a subir. Cuando menos dinero tenemos, menos actividad tenemos, esos precios van a tender a bajar. En teoría económica, los precios no deberían cambiar mucho cuando yo tengo un tipo de cambio fijo como la dolarización. Y es por eso que este movimiento de los precios, ¿sí?, está directamente relacionado con la fuerte entrada de divisas y con el gasto público de la economía. Ahora, la inflación de la economía ecuatoriana es relativamente baja para comparación de los países de la región. La inflación cerró en un 3% en el 2013 y la proyección es que incluso sea levemente inferior, entre el 2.5 y 3% para el 2014. Colombia tiene una inflación cercana al 2%, Perú tiene una inflación cercana al 3%, ¿sí? Tenemos otros países como Venezuela con más de 50%, como Argentina con entre 25 y 30%, que son países que no tienen tipo de cambio fijo, que tienen fuerte gasto público, que tienen emisión de moneda y por lo tanto los precios suben. Pero los otros países de la región, México está en 3.5%, Brasil está en 5.5% por la fuerte entrada de divisas. Entonces, nuestra inflación en relación a los países de la región, sí, es baja y depende del nivel de actividad de la economía. Ahora, cuando la economía crece y se genera actividad económica y las empresas empiezan a vender, en la economía se empieza a generar plazas de empleo. Y es por eso que en los últimos años, desde el 2007 en adelante, hemos observado una disminución en el indicador de desempleo. Esta disminución tiende a que el desempleo se ubique cerca de su tasa natural, que es del 5%. ¿Cuál es la tasa natural de desempleo de la economía? Aquella tasa de desempleo estructural que no se puede reducir en el corto plazo, sino que depende de la estructura productiva de la economía. Si es que yo tengo en mi economía una determinada estructura productiva y tengo más profesionales que los que pueda absorber esa estructura productiva, siempre va a existir un determinado nivel de desempleo. Y por lo tanto, ese 5% es la tasa natural a la que tiende nuestra economía. Ese es nuestro desempleo de mediano y largo plazo. Si yo quiero reducir ese desempleo en el tiempo, lo que tengo es que mejorar la estructura productiva de la economía, ¿sí? Necesito mayor infraestructura, nuevas empresas que generen ese empleo, y eso es algo que solo se consigue en el mediano y largo plazo. Eso implica que el desempleo se va a seguir manteniendo alrededor del 4 y 5% en el periodo de 2014. Ahora, cuando analizamos la situación fiscal, ya podemos comparar cuál ha sido el efecto de financiar el crecimiento de la economía vía política fiscal. Si observamos en comparación a los países de la región, ¿sí?, en comparación a los países de la región, el gasto público de la economía ecuatoriana es mucho más alto que de Colombia y Perú en relación a su PIB. El gasto público de la economía ecuatoriana está alrededor del 45% de su PIB. Todavía no es alto si comparo economías como las europeas o economías como algunas economías asiáticas, ¿sí?, que superan el 80, el 90% de su PIB. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 2009 tuvieron que incrementar radicalmente el gasto público para tratar de reactivar la economía. Pero comparado con los países de la región, comparado con los países de América Latina, el gasto público en relación al PIB ya es alto. ¿Y cuál es el principal problema?
que si yo analizo en cambio los ingresos respecto al PIB, ¿sí? Esos ingresos respecto al PIB están alrededor del 40%, lo que implica que si mis ingresos son menores a mis gastos, siempre voy a estar financiando un déficit. Y el otro punto importante, si observamos en cambio la tendencia de los ingresos, ¿sí? El ingreso en relación al PIB de entre el 2012 y 2013 baja, mientras que el gasto en relación al PIB aumenta. Ese ya es el primer síntoma de dificultad en la sostenibilidad de la política pública. Es decir, si es que yo sigo manteniendo la misma tendencia, cada vez va a ser más difícil financiar ese déficit fiscal. ¿Por qué? Porque los ingresos de la economía ya no están creciendo al mismo ritmo que los gastos. ¿Y eso a qué me lleva? A tener que endeudarme para poder financiar ese incremento de gasto. Después de la recompra de los bonos de deuda en el 2008, la deuda externa del Ecuador bajó de 10.000 a 7.000 millones de dólares. Observamos que en los últimos años, y hemos sobrepasado ese nivel, y estamos en 12.000 millones de dólares de deuda. Ahora, la deuda en relación al PIB es de alrededor del 30% y todavía no es alta. La deuda total, tanto pública como privada. No es alta en comparación de otros países. Estados Unidos está alrededor del 100% de deuda. Los países europeos que están en crisis superan el 100% de deuda en relación al su PIB. Pero me estoy comparando con países que por esa misma razón llegaron a las crisis que tuvieron. ¿Cuál es el problema del endeudamiento de la economía ecuatoriana? Si bien en este momento la deuda no es alta, el crecimiento de esa deuda es el más alto de la región, el más alto de América Latina. La tasa de crecimiento de la deuda externa en el Ecuador es del 30% por año. Y por lo tanto, también ya eso me da una alerta de cara al mediano plazo de la dificultad de conseguir esas fuentes de financiamiento. Más aún cuando por la recompra de deuda los mercados tradicionales de endeudamiento, ¿sí?, se han cerrado para la economía. Cada vez es más difícil para la economía ecuatoriana conseguir acceso al financiamiento. Es que la balanza comercial no petrolera, es decir, la diferencia entre la exportación y la importación de los distintos bienes y servicios que no vienen por el tema del petróleo, esa balanza comercial es cada vez más negativa. Eso quiere decir que entre más aumenta el ingreso, más aumentan las importaciones y por lo tanto mi balanza comercial cada vez es más alta. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Restringir las importaciones. Pero ese es una medicina de corto plazo que ataca al síntoma, no a la raíz del problema, no a la enfermedad. ¿Sí? O sea, estoy atacando el síntoma, me duele la cabeza y me tomo una pastilla de dolor de cabeza, pero eso no resuelve el problema. Evitar que entren las importaciones me ayuda a controlar la balanza comercial solo en el corto plazo. Si yo no ataco la estructura, la generación de esos productos al interior de la economía, o no hago que la economía pueda producir aquellos bienes y servicios que se están importando en el mediano y largo plazo, esta balanza comercial cada vez va a ser más negativa. Tales que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos analizando un sector en particular es la evolución que tiene la economía, más aún cuando este sector depende mucho de aspectos fundamentales como es el consumo. Víctor nos mencionó justamente que uno de los elementos que nosotros podemos observar en la economía ecuatoriana es el crecimiento que ésta tuvo y cómo ese mayor crecimiento incide también en el incremento del consumo que pueden tener tanto los hogares como el gobierno. En esas líneas, ese consumo incide también muchísimo en los resultados que nosotros podemos encontrar en un sector como este. Y lo que vamos a ver a continuación es un estudio que nosotros realizamos justamente en base a la importancia que tiene el sector. Son las proyecciones que nosotros manejamos para el año 2014. ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos en este caso? Bueno, siendo un sector tan importante y que a su vez ha demostrado un dinamismo muy grande, lo cual vamos a ver más adelante dentro de lo que estamos revisando, nosotros hicimos una investigación
que nos permite comprender dos aspectos fundamentales que tiene el sector Horeca dentro de la economía. Por un lado, nosotros evaluamos cuál es la evolución y el aporte que tiene el sector a todo el país. Entonces, así como ya tuvimos un análisis de cuáles son las características que presenta la economía ecuatoriana, vamos a hacer lo mismo, pero enfocado en todo lo que tiene que ver las actividades de hoteles y restaurantes. Y a su vez, lo complementamos con un levantamiento de información que nosotros hicimos, en el cual buscamos determinar aspectos puntuales, es decir, pasamos de la parte macro que nos presentó Víctor, lo bajamos a un análisis sectorial, y dentro de eso lo complementamos con un análisis mucho más específico que nos permite encontrar el perfil y hábitos de consumo que tiene la población. Es decir, cuáles son los comportamientos, los gustos, preferencias que la población tiene en relación al sector. Esto nos permite conocerlo mucho mejor y lo vamos aterrizando justamente para conocerlo mejor. La primera parte de la investigación, y como Mauricio también ya les había presentado, ustedes lo tienen, ¿no?, dentro de la edición de la barra, de la última. Aquí está detallado cada uno de los elementos que yo lo voy a presentar, ¿sí? Yo lo voy a explicar un poco más. Si tienen cualquier inquietud, pueden presentarla para ir ampliando un poco más si ustedes lo consideran necesario. Lo primero con lo que nosotros partimos es el aporte que tiene este sector en la economía y cómo ha evolucionado. Así como Víctor nos presentó cuál es el Producto Interno Bruto que tiene el país, nosotros también sacamos el Producto Interno Bruto que tiene el sector. Es decir, cuál es el valor que genera este sector y cuál es la evolución o el crecimiento que ha tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Hay algunos aspectos puntuales que nosotros tenemos que destacar. En primer lugar, observamos que esta es una actividad que no ha decrecido, porque si nosotros lo vemos, siempre ha estado por encima, siempre ha tenido una tasa de crecimiento. Así no haya sido la más alta en el año 2007, un valor de 2%, siempre ha crecido. Es decir, es un sector que ha demostrado dinamismo en la última década. ¿Y qué aspectos son los que podemos tomar en cuenta? Lo que vamos a ver es cómo ha crecido este sector. Y si nosotros recordamos la presentación que revisamos, la presentación de Víctor desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué es lo que podemos ver? Que el crecimiento de este sector ha sido más alto que el de la economía en su conjunto. Esta es una de las principales características que se presentan. Por un lado, en el año 2011, ¿no?, un crecimiento de 14%. La economía ecuatoriana manejó cerca de un 7-8%. En el año 2012, que se manejó un 5%, este sector creció por en cerca del 8-5%. Luego tenemos en el año 2013 un 9,44%, la economía ecuatoriana creció un 4,2%. Y en el año 2013 tenemos un crecimiento estimado, es lo que nosotros estimamos, un 6,6%, ¿sí? Y la economía ecuatoriana en 4,03%. ¿Qué es lo que vemos? El sector crece más. Claro, no podemos negar que el sector también sigue la tendencia de la economía ecuatoriana, porque depende de la capacidad de compra y de consumo que tiene la población. Entonces, si la economía no está creciendo tanto o está también empezando a crecer en menores tasas, el sector también crece en menores tasas, pero aún así el crecimiento del sector es mayor. ¿Y esto cómo se traduce? ¿Cómo lo podemos también identificar dentro de ese dinamismo de la actividad? Hicimos otro cálculo que es la participación que tiene el sector en la economía. Es decir, el PIB de hoteles y restaurantes en relación al PIB del país. ¿Y qué es lo que ha pasado en la evolución? El hecho de crecer más, que el sector crezca más que la economía en su conjunto, nos lleva a que la participación del sector también se incremente. Y esto es notorio si nosotros lo vemos a partir, tenemos 2008, 2009, 2010, 11, 12 y 2013. Esta participación, este incremento que nosotros lo vamos viendo, lleva a que nosotros estimemos una participación más o menos de un 2,1% de participación en el año 2013 dentro de nuestra estimación. Pero ¿esto qué implica? Podríamos decir, bueno, es un 2%, comparémoslo con otros sectores para poder dimensionar lo que representa este 2,3%. Si nosotros nos podemos ver qué actividades son las que destacan en el caso de la economía ecuatoriana, por ejemplo, la actividad agrícola, ¿no? Toda la actividad agropecuaria. ¿Cuánto representa en la economía ecuatoriana? Cerca del 8%. La actividad petrolera, de lo cual es el 60% de las exportaciones, el 40% de los ingresos fiscales. Toda esa actividad petrolera representa en conjunto, incluido lo que es la generación de combustibles, alrededor del 11%.
Toda la actividad comercial un 10%, toda la actividad manufacturera un 12%. Entonces, todo eso en su conjunto, claro, son industrias gigantescas, pero este sector, este crecimiento es algo muy importante y destaca un dinamismo, más aún por las oportunidades que se presentan. Mauricio nos dijo al inicio de la presentación esa participación de valor agregado nacional de 75%. Eso es importante. Desarrollar un sector como las características que tiene son realmente valiosas para lo que es el país. Y esta participación es una muy buena noticia, porque el dinamismo, el trabajo, el esfuerzo que se realiza día a día está impactando también dentro de lo que es la economía en su conjunto. Y esta participación también va de la mano con otro indicador, porque cuando uno analiza cuál es el peso o el aporte que está realizando un sector, también es importante manejarlo en el empleo. ¿Cuál es la generación de empleo que tiene este sector y cuál es la evolución que ha tenido? Para esto nosotros hicimos una estimación tomando en cuenta lo que es la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? ¿No? Muchas veces nos mencionan, hicimos un cálculo del desempleo con la población económicamente activa. Nos referimos a toda aquella población que esté en edad de trabajar y que quiere trabajar, ¿sí? Tenga o no trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos aquí? Esta línea azul que la estamos midiendo en el eje derecho y que está en miles, es toda la población del país que es económicamente activa, es decir, estamos hablando en el año 2013, sí, de un valor de 6.700.000 más o menos. ¿Qué es lo que ha pasado? Como vemos, la PEA se ha incrementado, ¿no? Hay más personas que tengan o no trabajo, ingresan justamente en lo que es en la población económicamente activa. ¿Qué pasa con el sector? Aquí tomamos en cuenta todas las personas que declaran una actividad de hoteles y restaurantes. También tiene una tendencia de crecimiento, ¿sí? Esto lo medimos en este eje de acá y estamos hablando más o menos que el sector emplea un poco más de 350.000 personas. Es bastante importante y más aún, este crecimiento también está relacionado con el crecimiento que tiene la actividad económica. Si la actividad crece, también hay más personas trabajando en eso. Esto también se relaciona con el aporte, es decir, es un sector que genera muchísimo empleo y que tiene que tomarse en cuenta debido a su dinamismo. Finalmente, para tener una idea también de la composición, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se concentra? Aquí lo que hicimos es tomar información de los catastros en base a lo que presenta el Ministerio de Turismo, dónde se ubican los locales, dónde están concentrados, tanto lo que es alojamiento como lo que es comida y bebida. ¿Qué características tenemos en este caso? Aquí lo que nosotros podemos ver es que este sector tiene una particularidad, sobre todo en lo que es comida y bebida, muy similar a lo que se da en la economía en su conjunto. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Nosotros tenemos dos polos que concentran casi toda la actividad económica, Quito y Guayaquil. Quito representa cerca del 25%, Guayaquil un poco menos, pero entre las dos es casi el 50%. ¿Qué es lo que sucede en comida y bebida? Pichincha concentra el 24-29% de locales, Guay es del 35-09%. En el caso de alojamiento es una visión distinta. Hay una distribución no tan concentrada y hay una razón para esto. Lo vamos a ver más adelante en los resultados en el levantamiento que hicimos, porque si uno entiende cuál es el perfil que tienen las personas que se hospedan, es decir, qué características, vamos a ver justamente por qué hay esa dispersión más grande en lo que tiene que ver con alojamiento. Y eso es justamente lo que nos permite ingresar a la siguiente parte de esta presentación. Nosotros hicimos un estudio que nos permite evaluar cuáles son las características y hábitos de consumo de los servicios de restaurantes y hoteles. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este caso? Algo que nos parece muy importante para poder presentarlo dentro de estas características es trabajar directamente a través de un levantamiento. Nosotros lo que hicimos fue hacer encuestas tanto en Quito y en Guayaquil, que nos permitían encontrar estos aspectos que estamos manejando. ¿Qué es lo que hicimos? Encuestas de Intercept a personas mayores de 18 años en zonas de concentración. Tuvimos una muestra de 95% de confianza y un 4% de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Es una muestra representativa. Los resultados que estamos manejando en esta muestra son representativos y nos permiten poder justamente hacer el análisis que vamos a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que hicimos? 645 encuestas en las dos ciudades, ¿no? Tanto en Quito como en Guayaquil, y con esta muestra, como les digo, representativa. ¿Qué características nos presentó la muestra?
Bueno, aquí lo que nosotros hicimos, porque aquí hay un aspecto que es muy importante cuando trabajamos en sectores como el suyo, y es el hecho de que los resultados que nosotros estamos manejando tenemos que presentarlos no solo concentrados, sino tratar de entender un poco por segmentos, porque muchas de sus líneas de negocios, algunas pueden concentrarse en lo que es un consumo masivo, pero otras se especializan. ¿Sí? Yo voy a un segmento más alto, yo voy a un segmento medio, y eso es justamente lo que hicimos. Dentro de la muestra que nosotros manejamos, lo dividimos, ¿sí? Hicimos un levantamiento que en base a una metodología que nosotros tenemos, nos permite clasificar a los encuestados en niveles socioeconómicos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el nivel socioeconómico medio alto, en el que incluimos también el alto porque es muy pequeño, y también a nivel nacional, si lo que podríamos llamar nivel socioeconómico o clase alta, porcentualmente es muy pequeño, pero tenemos un nivel socioeconómico medio alto, tenemos un nivel socioeconómico medio típico, el medio bajo y el bajo. ¿Cómo se caracterizan si nosotros vamos viendo dentro de lo que es la población del Ecuador? A nivel nacional, como les digo, el nivel socioeconómico alto es muy pequeño. El medio alto tiene una participación un poco mayor, el medio típico tiene una participación, sí, cercano al 30%, el medio bajo tiene alrededor de un 40 y algo por ciento, y la diferencia, que tampoco es mucho, es el bajo, es como un 15%. Pero ¿por qué nosotros manejamos esta concentración? Y esto lo hace bastante representativo. Porque nosotros lo hicimos en Quito y Guayaquil, y Quito y Guayaquil tienen características propias. Y este es el resultado. Si nosotros lo vemos, Quito concentra muchísimo lo que es este sector, este nivel socioeconómico medio. Y eso es lo que nos da este resultado. Pero más adelante vamos a ir viendo los comportamientos, tanto en el consumo, preferencias y los perfiles que nos da esto. Ahora, otro aspecto importante dentro de la muestra que nosotros manejamos es representativa. No tuvimos... evitamos cualquier sesgo, de tal forma que está compuesta 48% de mujeres y 52% de hombres. Es bastante equilibrada, lo que nos permite ver justamente los resultados. Lo primero que nosotros evaluamos en este levantamiento es la asistencia a restaurantes. Tratamos de identificar algunos aspectos, es decir, cuáles son los momentos de preferencia de asistencia al restaurante, con qué frecuencia se asiste, ¿sí? Cuáles son los elementos que inciden en estas decisiones. Lo primero que nosotros vimos, bueno, el almuerzo es el momento preferido, ¿no? Entonces, 83,10% nos dijeron, no, el momento que yo asisto a un restaurante es el almuerzo. Y de aquí nosotros también aplicamos un filtro, porque hay un aspecto muy importante que tiene que tomarse en cuenta dentro del levantamiento que hicimos. Ciertamente, la población asiste a almuerzos, pero hay que ver un detalle. Dentro del análisis y sobre todo en las preferencias que nosotros hicimos aquí, no tomamos en cuenta la asistencia a locales de almuerzo. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque si yo le pregunto preferencias, cuándo asiste, cuál es el presupuesto, qué destina, que es lo que vamos a ver más adelante, no queríamos únicamente que se sesguen en ese punto. Y esto nos permite ampliar mucho más el abanico de opciones que nosotros estamos manejando. Y luego vimos la frecuencia de asistencia a restaurantes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de esta frecuencia? Manejamos algunos rangos. Aquí lo vemos en el total y luego, como les comentaba, tenemos los niveles socioeconómicos. En líneas generales, el 27,4% asiste 2 a 3 veces por semana. Es un porcentaje alto y se observa que hay una frecuencia importante. ¿Sí? Tenemos un 18,8% que asiste ocasionalmente. ¿A qué nos referimos ocasionalmente? ¿Sí? Con una frecuencia menor de cada 3 meses. Luego tenemos 18,3%, 4 por año, y este es el importante, 16,9% una vez por semana. Estos dos elementos juntos, si hacemos el 2 a 3 veces por semana, como el una vez por semana, que ya son participaciones bastante grandes, ya podemos justamente observar que tenemos, ¿no?, aquí más de un 40% de preferencia de asistencia a restaurantes. Ahora, si hacemos esta comparación y lo vemos desde el punto de vista de niveles socioeconómicos, podemos ir observando cómo se diferencian las cosas en base al perfil que estamos manejando de la persona que encuestamos. El nivel medio alto tiene una asistencia mayor en lo que es 2 a 3 veces por semana, 36,5. ¿Sí? Si vemos los niveles más bajos, no tienen esa asistencia. Tenemos 28,6 del medio típico, 26,6 del medio bajo y 16,1 lo que es el bajo. ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta aquí? Este resultado es importante porque sí define el comportamiento y más adelante vamos a ver hasta cómo puede llegar a definir el presupuesto. Lo que yo destino al mes para salir a comer también depende de la frecuencia con la que yo salgo. Tiene muchísimo que ver. Luego analizamos
las razones por las que se visita un restaurante. ¿Cómo lo manejamos? Nosotros este tipo de estudios lo hacemos a través de menciones, es decir, le preguntamos a la persona, ¿nos puede decir las razones por las que usted visita un restaurante? Y anotamos las 3 primeras respuestas que nos da de manera espontánea. Eso que nos dice, vemos cuál es la más importante y luego vamos clasificando. Entonces, esta primera es la primera mención que nos dieron, la segunda, la tercera y el total de menciones, ¿sí? ¿Cuál es la primera razón por las que se visita un restaurante en particular? El sabor de la comida. Eso es lo que nos dicen las personas. Yo voy a comer aquí porque me gusta, porque lo que me están ofreciendo satisface el gusto que yo tengo. Le sigue lo que tiene que ver la rapidez y después los precios. Esas las primeras menciones. Luego en la segunda mención ya no es tanto, ¿no? Porque ya nos mencionaron lo que es el sabor de la comida, entonces incrementa el precio. El precio pasa a ser la segunda mención más importante. Y en la tercera mención, la rapidez. En conjunto, si vemos las 3 menciones, tenemos el sabor de la comida, tenemos la rapidez y tenemos los precios. Y esto del sabor de la comida también es un factor fundamental, ¿no? Esa preferencia que nosotros vemos, más adelante vamos a observar justamente en las opiniones o en el cómo se informan de nuevos restaurantes también cómo puede pesar. En Guayaquil es la comida rápida con cerca de un 25% en ambos casos. Esa es la preferencia mayor, ¿no? Es decir, se va a comer la hamburguesa, se va a comer papas fritas, el pollo, eso es lo que vende más. Luego, aquí ya se empiezan a dar algunas diferencias y son interesantes de estos resultados. En segundo lugar encontramos lo que es la comida ecuatoriana, comida típica. Claro, de aquí separamos mariscos, ¿sí? Estamos hablando de toda esa comida ecuatoriana que no sean mariscos. ¿Y qué es lo que vemos? Una preferencia mayor en Quito que en Guayaquil. Luego, lo que es la comida china. Pero aquí sí nos centramos en chifas, no necesariamente la comida china tal cual es, ¿sí? Y esa preferencia también es más alta en Quito, y aquí es donde se dan las mayores diferencias, pizzerías y mariscos. Pizzerías es la segunda preferencia de Guayaquil. Hay un gusto bastante grande por las pizzerías y eso es lo que encontramos. Y en el caso de Quito, al no ser algo tan frecuente también, la preferencia por mariscos también es muy elevada, ¿sí? Los locales de mariscos tienen esa preferencia. Luego tenemos parrilladas, pero ya se va reduciendo, ¿no? Lo que es italiana, vegetariana, colombiana. Preguntamos francés, es decir, y eso lo dejamos abierto, no inducimos en ningún momento, pero aquí podemos ver esos patrones. ¿Cómo se complementa? Si nosotros lo analizamos en función de la gran variedad de negocios pequeños que aparecen y cuál es la oferta que tienen, comida rápida, ¿no? Está enfocado justamente en esa preferencia que se maneja, pero sin dejar de lado las otras líneas. Pero este es el gusto que encontramos dentro de las encuestas. Ahora, ¿por qué se selecciona? ¿Cuáles son las razones que llevan a que nos digan que prefieren esto en relación a otras alternativas? La selección, una vez más, se da por el tipo de comida. Como vimos, nos decían el sabor, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en una diapositiva anterior? ¿Por qué escogió usted esto? Por el sabor, porque me gusta. Aquí el resultado es el mismo. Es por el tipo de comida. Claro, hay otros factores que pesan como es el servicio. En el caso de la comida rápida, no él espera, yo voy, me atienden, me sirven. Entonces, eso es algo que se valora también, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta. Otro elemento que nosotros analizamos, y esto es muy importante y por eso les decía lo del sabor de la comida también, porque hay que considerarlo. ¿Cuáles son los medios por los que la población se informa? ¿Cómo conozco yo nuevos restaurantes? En casi todos los segmentos es el boca a boca. Es decir, la recomendación de mi familiar, de mi amigo, de alguien que tuvo una muy buena experiencia. Pero ¿esto qué nos lleva? La experiencia que la persona tiene en un restaurante es fundamental. Porque esa persona es el principal medio de recomendación o de dar a conocer el negocio. ¿Sí? Es por eso que es tan importante tanto la calidad del servicio, lo que se está ofreciendo, los tiempos de espera, porque este es el principal elemento. Y si lo vemos, pesa en todos los segmentos, ¿no? Tienes 50% o más, solo en el medio alto es 49.2, porque se informan por medios alternativos. ¿Qué pasa en el segmento bajo? En el segmento bajo tenemos un peso importante de lo que es la televisión con un 32%. ¿Por qué? Claro, es un medio de comunicación masivo, hay preferencia por comida rápida, ¿sí? Y la televisión es algo que se utiliza bastante también en el medio bajo y es su principal fuente. Luego vemos otros elementos como el internet que no tienen mayor participación, ¿sí? Tenemos las revistas con una participación promedio de 10%, los flyers tienen una participación menor y otros aspectos. Pero este componente es fundamental, ¿no? Y por eso el buen servicio, el buen producto son esenciales por esa recomendación que es la que lleva a que se conozcan nuevos restaurantes.
Y hay otro aspecto que nos pareció importante. La compañía de visita del restaurante, ¿por qué? Porque vamos determinando también el perfil. ¿Con quién yo voy a comer fuera de casa? ¿Sí? ¿Y qué es lo que encontramos aquí? En un 41% más o menos en promedio, es familiar. Yo salgo con mi familia. Es la salida que tengo con mi familia. Vamos, comemos algo, nos reunimos y es el momento que aprovechamos. A esto le sigue de manera total el 21% lo que son amigos y el 15,8% pareja. ¿Sí? Luego tenemos menores menciones, lo que es indistinto, compañeros de trabajo y demás. Pero este es el componente mucho más fuerte. Y este pesa, ¿no? Como vemos, es un negocio en el que hay que considerar también bastante lo que tiene que ver desde el punto de vista de lo familiar. ¿Qué tienen los comensales? Y la respuesta aquí es muy interesante. Una vez más, nosotros lo manejamos por menciones. ¿Cuál es la primera mención que tuvimos? De un 59% carne de pollo. Esa es la primera mención. Le sigue la carne de res, los mariscos, el cerdo. Luego en la segunda mención ya crece la carne de res y en la tercera crecen lo que son mariscos y cerdo. ¿Y esto a qué nos lleva? Esa primera mención, ¿por qué se da? Eso es algo interesante. También le preguntamos a las personas, si usted me respondió pollo, ¿por qué? Si me respondió carne de res, ¿por qué? ¿Qué resultados son los que nosotros encontramos aquí? La carne de pollo se prefiere un 54,7% por ser más sana. Esa es la visión que tiene la gente. Yo como pollo porque es sano, ¿sí? En menor proporción, en un 28,8% es porque es más sabrosa. Pero vamos viendo las diferencias que se dan por carnes. Esto es bastante interesante. A nivel de res, el más sabroso, ya no se la ve sana, pero para un 61,2% yo como res porque es más rica. Sí, no es más sana, pero me gusta más. Y si vamos en esos porcentajes, 65% mariscos y en el caso de cerdo, 82%. O sea, yo como cerdo porque de verdad me gusta muchísimo. Yo sé que no es sano, hay esa visión, pero de que el gusto pesa, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, los embutidos, también es por el sabor. Y finalmente, obviamente, quien no come carne, todos dijeron porque es más sano. ¿Sí? Porque también evaluamos justamente esa alternativa. Y estas preferencias son las que determinan, ¿no? Este gusto ya nos da una idea un poco del perfil que nosotros fuimos encontrando. También evaluamos lo que son las formas de pago. ¿Cuál es la preferencia que se maneja a nivel de forma de pago dentro de los consumidores? Entonces, manejamos tres opciones: efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que son las principales. En el caso de efectivo, entre todos los que pagaron efectivo, el 43% fue medio bajo. El segmento medio bajo procura pagar. Obviamente, si vemos también su acceso a tarjetas de crédito, es más limitado, a menos que sea tarjeta de Unibanco o así, o es del Banco Solidario, pero se complica, ¿no? Igual el medio típico, 39%. Si vemos en los otros segmentos lo que es tarjeta de crédito y tarjeta de débito, el sector medio tiene una participación muchísimo mayor. Es decir, este nivel socioeconómico medio típico ya maneja lo que son estas tarjetas, pero de todas formas, si lo vemos a nivel de casos del efectivo, para el nivel de consumo que se maneja, es una de las principales fuentes de pago en líneas generales, más aún si lo vemos. ¿Cuál era la mayor preferencia? Comida rápida, luego tenemos comida ecuatoriana y demás, es ese efectivo el que va pesando. Otro aspecto que nos pareció muy importante es el presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto con el que cuentan las personas o el que destinan para salir a comer, para también dimensionar ese perfil que tienen los consumidores? Entonces, aquí lo que nosotros hicimos es preguntar el presupuesto que se destina. Lo separamos entre Quito y Guayaquil, lo manejamos por niveles socioeconómicos y sacamos un valor promedio. Este es el cuadro de arriba. Este presupuesto mensual en dólares, como nosotros observamos, ¿no? En función del nivel en el que yo me encuentro, se va incrementando. Es así como el nivel medio alto destina $93,22 al mes a salir a comer. Luego tenemos el nivel bajo 41,87 y este se va incrementando, ¿sí? Ese es más o menos el promedio que nosotros encontramos. En promedio de todas las encuestas, lo que nosotros encontramos, $59,14 es el presupuesto para salir a comer. Es un presupuesto importante y esto nos va reflejando también el dinamismo del sector. Ahora, lo importante, si podemos hacer una medición, ¿no?, en el tiempo, pero son resultados fuertes que son un reflejo de cómo ha crecido. Si lo comparamos en relación a un salario mínimo, es importantísimo, ¿no? Si lo vemos en relación a $340, pesa muchísimo. Ahora, también sacamos el gasto promedio por salida.
Y aquí hay un resultado que es importante. Bueno, si lo vemos en líneas generales, aquí no encontramos la misma tendencia de crecimiento, porque una cosa es lo que yo gasto al mes y la otra es el presupuesto que yo encuentro. Y aquí vemos, claro, no hay una correlación total, es decir, yo estoy en el nivel más bajo, gasto menos, después en el otro gasto un poco más y poco, pero hay una razón. Y hay una razón que es importante aquí que hay que tomar en cuenta. Y es que hay que entender un detalle, sobre todo en el nivel socioeconómico. Aquí sí vemos el medio alto y el bajo en Guayaquil. ¿Por qué es de esta diferencia? A veces nos topamos con resultados de este tipo, pero hay una razón. Y hay una razón que nos permite comprenderlo. Está explicado en la revista, pero ¿qué es lo que vimos? Cuando el nivel socioeconómico, también el bajo y sobre todo en Guayaquil, sale muy ocasionalmente. Es decir, cuando sale, esa salida es importantísima. Por ende se destina un valor mucho más alto. Cuando el nivel socioeconómico medio alto sale, lo hace con mucha mayor frecuencia. Por ende no tiene que destinar ese mismo monto porque no es una salida tan importante como lo hace el nivel socioeconómico bajo. Esas son características que son importantes, ¿no? Que nos van definiendo los comportamientos que se van dando dentro de los distintos segmentos. Servicio a domicilio. Ya vimos varias de las características, ya vimos de ese perfil. ¿Qué pasa con el servicio a domicilio? Si las personas tienen esa preferencia por restaurantes, salir a comer en familia, ¿qué es lo que nosotros encontramos en servicio a domicilio? Bueno, aquí los resultados también son importantes porque en líneas generales el 71% nos dice yo no uso servicio a domicilio. A mí me gusta salir a comer. Es decir, si yo salgo con mi familia, queremos ir al lugar, cambiar de aire, estar en el restaurante, otro ambiente. ¿Y eso qué nos lleva? Ya de ahí la utilización de quienes lo hacen, ocasionalmente 17%, 20% en Quito, 14% en Guayaquil, 7% una vez al mes, y luego ya son menciones mucho más pequeñas que por eso ya no podemos poner los números, ¿no? Pero en líneas generales, ese servicio a domicilio no es algo tan demandado. Y adicionalmente, no nos quedamos solo con eso, también preguntamos qué otros medios alternativos usted usa por las opciones que se presentan ahora. Es decir, yo puedo hacer mi pedido por internet, yo puedo tener una aplicación en mi teléfono. Entonces, también preguntamos, bueno, ¿usted utiliza algún otro medio? El 89% no utiliza otros medios distintos al teléfono. Es decir, todavía no llegamos a posicionar la idea de que se puede pedir comida de una forma distinta, no únicamente, ¿no?, por el teléfono. De quienes lo hacen, 5% lo hace por internet y 5% por aplicaciones, pero realmente ya son porcentajes muy pequeños. Hoteles. Dentro del estudio, nosotros también tomamos en cuenta lo que son los hoteles. También sacamos un perfil. Ya trabajamos bastante con restaurantes, pero esto lo vamos a empatar un poco también con lo que vimos en uno de los primeros cuadros en esta presentación, cuando analizamos dónde estaban concentrados los hoteles. Estos resultados están bastante relacionados con el perfil que nosotros encontramos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Primero, preguntamos cuál es la frecuencia de hospedaje en hoteles. Y los resultados que encontramos son bastante decidores. Si nosotros vemos, en total, el 51% afirma que nunca se hospeda en un hotel. Tenemos 61% en el nivel bajo que nunca, y esto se va reduciendo, ¿no?, a medida que vamos incrementando. Por eso llegamos a un 44% en el nivel medio alto, que nunca se hospeda, y aquí se van incrementando. La segunda mención a nivel total lo tienen trimestralmente y luego una vez al año. ¿Por qué se da este nunca? Este es un aspecto que si lo analizamos y la respuesta está aquí. El 80% se hospeda por turismo. Es decir, la razón por la que yo voy a un hotel principalmente es por turismo o paseo. 14% lo hace por negocios. ¿Y qué segmentos? Los de acá. ¿Sí? Si yo viajo más por paseo, y en gran medida hay que entender también la lógica de ese paseo. Muchas veces ese paseo es, me voy donde está el familiar, voy a hospedarme por aquí, ¿sí?, voy a conseguir una alternativa de menor costo para poder aprovechar más tiempo las vacaciones, porque los presupuestos también son limitados. Justamente es lo que hicimos. ¿Cuál es el gasto promedio que se tiene por persona en una noche de hotel? ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, si lo comparamos con lo que encontramos en restaurantes, ¿no?, que es un valor bastante alto, aquí se maneja en una noche de hotel 28,83. Ese es el promedio que afirmaron gastar. Ahora, ciertamente están las diferencias, sobre todo el medio alto, que gasta 42,35 en promedio en una noche de hotel, pero no son valores tan elevados como los que encontramos justamente en lo que es consumo en restaurantes. Sin embargo, ¿por qué?
porque el hotel es algo que se consume con menor frecuencia, ¿sí? No es algo en lo que yo me hospedo frecuentemente, a menos que sea una persona que haga muchos viajes de negocios. Y, una vez más, también el viaje, el que yo me hospede o consuma los servicios de un hotel, depende muchísimo de con quién voy. ¿Y con quién voy? En familia. Como voy de paseo, voy un viaje, ¿sí?, para hacer turismo demás, lo hago con mi familia. Y en esto que encontramos, esa relación, ¿no? En restaurantes encontramos que la familia pesa muchísimo y es el mismo resultado que nosotros también tenemos en el caso de lo que tiene que ver con hoteles. Muy bien. Finalmente, ¿qué nos permite ver esto? Esta primera aproximación o este primer esfuerzo que nosotros realizamos de presentar aspectos puntuales del sector, cómo evoluciona, cuál es el perfil que tiene, nos permite ver justamente cuáles son las características que más se destacan. Y uno de los elementos que siempre tenemos que tener en mente es el dinamismo que ha tenido, el crecimiento que ha tenido. Es decir, todo ese trabajo que se ha realizado, todo lo que está por detrás, permite justamente tener los resultados que vimos. Es decir, un sector que crece más de lo que crece la economía ecuatoriana, un sector que incrementa su participación y un sector que también tiene una participación mayor en lo que es la población económicamente activa. Esos son resultados importantes. Y comprender estos aspectos, permite un manejo mucho más adecuado también del negocio. Tanto el entender la situación macroeconómica en su conjunto como entender la proyección de lo que me presenta mi sector, la actividad en la que estoy trabajando, nos permite justamente manejarnos bastante mejor, y eso es todo lo que se encuentra dentro de esta edición de proyecciones que tenemos en la barra. Fernando, si puedes iniciar comentándonos alguna información complementaria a las estadísticas. Hoy día en las investigaciones llaman los insights de toda esta industria de Horeca. Algo que nos puedas complementar, por favor. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Es un honor poder estar aquí y conversarles un poco acerca de toda esta situación. Alguien había comentado hace un momento acerca de que la tasa de mortalidad que existe en este negocio. Según las estadísticas que nosotros tenemos, obviamente como somos DANEG Industrial, nosotros vendemos aceites, el cocinero, Palma de Oro. Pues obviamente tenemos un monitoreo bastante interesante de lo que sucede en el mercado. Nosotros tenemos ahí una segmentación de lo que son los restaurantes de cadena o los restaurantes bien establecidos, digamos. O sea, el señor que comentaba este tema era de PIMS, o tal vez Hansel y Gretel que comentaban la parte de atrás. O sea, existe una serie de locales, restaurantes que están bien establecidos, ¿correcto? O sea, ya llevan 20 años, 30 años, 10 años en el mercado. La tasa de mortalidad en ese caso es mínima. Sí, o sea, normalmente se ven los mismos locales siempre, Tablita del Tártaro, KFC, etcétera, etcétera, que podemos ver ahí. Mientras que en el segmento bajo, en donde se puede ver lo que son los almuerzos ejecutivos o pequeños locales, picanterías, ahí la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad es altísima. O sea, ahí hay una grandísima volatilidad, y tal vez ese podría ser la respuesta a la pregunta que había hecho el señor de PIMS. Eso sería, bueno, vamos conversando poco a poco, pero sí quería agregar ese tema ahorita como entrada en el conversatorio. Perfecto. Cristian, ¿también nos quieres complementar, por favor, sobre la información entregada? Sí, bueno, básicamente me llamó mucho la atención dentro de las estadísticas que se revisaron que Guayaquil tiene un alto porcentaje de restaurantes de alimentos y bebidas. Dentro de un estudio que nosotros hicimos al interior de 3M para desarrollar un enfoque de producto, de un nuevo producto que lanzamos, fue lo contrario. Entonces, sí nos llamó bastante la atención el hecho de que la concentración de restaurantes de alimentos y bebidas está más en Guayaquil en base a la información que se presentó. Lo que sí quisiéramos un poco saber es si ese 35%, ¿en qué tipo de restaurantes está? Si es más formal o informal. De lo que hemos podido destacar es que en Quito son mucho más formales y enfocados más hacia un nivel un poco medio alto. En Guayaquil puede ser diferente, puede ser un local es medio bajo en realidad. Entonces, si nos quisiéramos, no sé si ustedes tengan esa información que nos puedan ayudar, porque es muy importante para nosotros poder establecer estrategias de negocio básicamente, ¿no?
Fausto, por favor. La información que manejamos es de los catastros, o sea, es la información de aquellos que están catastrados. Ahora, aquí, si me permito, hay un aspecto que es importante que hay que tomar en cuenta. Nosotros hemos trabajado también en censos de la ciudad de Guayaquil, y un aspecto que se tiene es que si bien el local puede estar catastrado, no siempre va a dar información o se encuentra regular. ¿A qué me refiero con esto? Información, por ejemplo, tributaria. Lo que hemos encontrado muchas veces es que son locales que pueden tener su catastro, pero tienen el RUC con suspensión definitiva, no han cumplido, no generan esa información. Entonces, es uno de los elementos, sobre todo, que permite distorsionar. Pero en líneas generales, eso lo sacamos, es información de catastro y podemos compartir la fuente y todo lo que manejamos sin ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias. Otro tema también que queremos destacar es que en algún momento un referente en Guayaquil, Epicuro, no sé, muchos de ustedes tal vez lo conocerán, decía que para que una persona se sienta a gusto en un restaurante tiene que tener el baño limpio. Y él decía, usaba esta analogía, el baño del restaurante es el fiel reflejo de la cocina del restaurante. Entonces, nosotros hemos enfocado mucho hacia mantener este estándar. Es decir, si tu baño va a estar limpio, es la primera carta de presentación de cómo está tu cocina. Dentro de nuestro portafolio de productos en la división de cuidado institucional, llegamos mucho a la cocina. Entonces, estamos empezando desde el año pasado y este año, teniendo acercamientos con algunos restaurantes importantes, justamente para destacar esto, destacar mucho el enfoque que tiene que tener la cocina limpia, complementando también con la parte del baño. Entonces era una acotación que quería hacerles de que haya mucha preocupación del baño, porque en estudios que hemos realizado, que no lo vi acá, era las razones por las que asistes a un restaurante. Claro, puedes ir por la comida, pero si tienes dos restaurantes que tienes buen sabor de comida y te sientas a gusto, va a marcar una diferenciación que cuando vas al baño, el baño no está acorde a la comida que tú presentas, entonces ya te comienza a generar cierta desconfianza por más que la comida esté limpia, la comida sea buena, ¿no? Perdón, y ampliando un poco también, el tema de la limpieza de manera general, ¿no? Porque en el tema de fidelización de clientes, en este sentido, hemos visto mucho y vemos que el tema de recomendación es de boca a boca en tema de restaurantes y en el sector, pero si bien es cierto, tú asistes a un restaurante, te parece bien, pero a lo mejor esa primera impresión que existe no te llevó a tomar la decisión de continuar en este mercado o en este negocio particularmente. 3M en ese sentido, y justamente es el planteamiento que hacemos con Cristian y conmigo desde el área de mercadeo, es prestar mayor atención al tema de limpieza, y hemos visto incluso que últimamente el Ministerio de Salud y distintas entidades han puesto bastante hincapié en tratar de crear parámetros e ir regulando dentro del mercado este aspecto, que es muy importante incluso con las estadísticas que han mostrado ustedes en lo que tiene que ver con lo que sea saludable, ¿no? Tanto, poniendo un ejemplo, en aceites, que tenemos aquí también algunos representantes en ese índole, y en cuestiones de ya higiene de manera general, ¿no? De contaminación cruzada, entre otras cosas. Ricardo, quisieras comentarnos cuáles son los desafíos. Hemos visto la información económica, hemos visto la información del sector, del consumidor, pero en el horizonte, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son esas oportunidades y amenazas que tu empresa ve para los próximos años? Gracias, Mauricio. Bueno, para los que no nos conocen, somos Embutser. Somos una empresa que producimos principalmente productos de embutidos y cárnicos, con una marca que es de embutidos del artesano para el sector institucional y Casa Noble para el público en general. Dentro de lo que vemos como desafío bajo las circunstancias económicas actuales, encontramos una oportunidad bien importante. En nuestro sector hemos visto muchos de los clientes que atendemos han mantenido cierto nivel de importaciones de algunos de sus productos que ocupan actualmente, ¿no? Y con todas estas restricciones se abre una importante oportunidad para la industria nacional de elaborar todos esos productos localmente.
Ya hemos trabajado con varios de los clientes en desarrollar fórmulas específicas para sus productos, ¿no es cierto?, que tradicionalmente han traído importados, y creemos que lo podemos hacer con la tecnología y la capacidad que existe en el Ecuador. Entonces, yo creo que se abren bastantes oportunidades para ser creativos, para ser innovadores, para ser diferentes en una serie de aspectos, para reemplazar productos que tradicionalmente se han traído desde el exterior. También existe una tendencia a nivel mundial, y que cada vez más se ve en el Ecuador, es la tendencia a buscar productos cada vez más sanos. Lo vimos un poco en la encuesta. Tal vez el tema de las percepciones no es lo más, no está muy claro actualmente, ¿no? Porque existe una gran cantidad de productos sanos, ¿no?, que en la mente del consumidor todavía no son vistos como tales, y ahí hay un reto, un desafío de empezar a comunicar y transmitir esto. Se vienen una serie de regulaciones gubernamentales en cuanto a etiquetado, ¿no es cierto?, y comunicar más la información de los productos, y ahí vamos a poder evidenciar también, ¿no es cierto?, la calidad de los productos que se fabrican en el país, y cada vez como sector atender a un consumidor que está cada vez más informado, o quiere estar más informado en cuanto a las calorías que consume, a cuanto al origen de sus alimentos. Y creo que esa también es otra oportunidad, ¿no?, de trabajar responsablemente desde la siembra o desde la producción de los animalitos o de los vegetales o de todas las materias primas que se utilizan, ¿no es cierto?, hasta que llegan al plato que nosotros servimos en los restaurantes, ¿no? Entonces, un buen control de la cadena y un trabajo en comunicación creo que son retos importantes para los años que se vienen. Fernando, ¿cuáles son las tendencias que tú ves de la industria, tomando en cuenta lo que pasa en la región, en el mundo y en el Ecuador? ¿Cuáles son esas macro tendencias que van a marcar? Básicamente hay dos macro tendencias en el tema de la industria de los alimentos, que obviamente nosotros somos proveedores. Una, se puede decir, ¿por qué los consumidores toman una decisión? Existen dos macros, es por el sabor y es por la salud. En la medida en que los nichos, y como veían ustedes ahí, y obviamente el resultado de la encuesta hablaba mucho ahí el tema del sabor. El sabor es muy importante, y como se dieron cuenta ahí, el 80%, que era el nivel socioeconómico medio bajo y el medio típico, eran los decidores de sabor. Correcto. Entonces, ese es un tema muy importante. Yo creo que hay que seguir trabajando ahí. En el caso de nosotros, obviamente, en temas de sabor, nosotros tenemos las mantecas, los aceites, el cocinero, Palma de Oro, y seguimos trabajando con mucha fuerza ahí, porque van a ser segmentos que siempre van a estar ahí trabajando. Ya esos dos niveles socioeconómicos, lo que les interesa es el sabor, no tanto la salud. Tal vez uno empieza a preocuparse por la salud después de los 40 o después de los 50, cuando va al médico y lo asusta por los triglicéridos, pero en realidad, sí, el tema es el sabor. El sabor es muy importante, razón por la cual mostraste ahí, estaba las comidas rápidas, era el sector donde más se vendía, y ahí seguramente el pollo frito y las hamburguesas y todo esto. Entonces no podemos deslindarnos, o sea, sí existen tendencias hacia la salud, pero no podemos deslindarnos de que el grueso del mercado es básicamente lo que es el sabor y lo que es rico. No necesariamente el sabor es lo más saludable, ¿no? Por lo contrario, también existe la tendencia de la salud. O sea, digamos que esos son los dos macrodecidores dentro de esto. Pero la salud, como tú me preguntas ahorita, sí es una tendencia, pero es una tendencia de nicho. Sí, o sea, una tendencia que probablemente ahorita está en un 5%, en un 10%, y podría ir creciendo a un 12%, un 13%, y diríamos, el crecimiento fue del 30%, sí, pero siempre va a seguir siendo más pequeño. En el tema de la salud, los más preocupados son, como les dije ahorita, por el tema de edad, ¿ya? Y los médicos que lo atormentan a uno, y por el otro lado es el nivel socioeconómico medio, alto y alto. O sea, las personas de estos niveles, aunque no sea tan rica la comida, no importa cuánto cueste y se paga.
Ya nosotros manejamos esto por lo que tenemos también aceites de la categoría Vivi, que son los aceites sanos, ¿sí? Que igualmente va creciendo muy bien, pero en comparación versus lo que son los aceites del cocinero, palma de oro, o lo ponemos en términos de la manteca, uno puede decir, pero bueno, ahí se sigue vendiendo, se sigue creciendo. En resumen, el mensaje que les digo es: el sabor es lo más importante, y la salud es una tendencia de nicho que irá creciendo paulatinamente. Perfecto. Cristian, quisiera que nos des tu visión en cuáles son los retos de profesionalizar el sector. Hablemos fundamentalmente de los restaurantes, que son pymes, pequeñas, medianas empresas, donde el emprendedor, gerencia, tal vez es medio chef o hace que sea el chef o contrata chefs, en fin. Pero hay un sector ahí dinámico. Pero ¿cuál es el reto en profesionalizar? Y empresas como la tuya, ¿qué hacen en concreto? Bueno, nosotros dentro de 3M, pues es una empresa que el corazón es justamente la innovación. Muchos de nuestros productos que se utilizan diariamente en todos aspectos de la vida diaria fueron inventados por 3M, son inventados por 3M y desarrollados. En este caso, la profesionalización es muy importante, ya que si estamos hablando de que en las encuestas que se han realizado, en los números que hemos revisado, están muy enfocados a la salud. La salud es también limpieza. Entonces, nosotros como 3M estamos trabajando hacia llegar a una profesionalización en cuanto a establecer procedimientos y formas correctas de limpieza. Tradicionalmente se lo ha hecho de alguna manera, pero no específicamente en cómo hacerlo bien y optimizando ahorro de recursos. ¿Para qué? Para proveer un producto sano y sin riesgos. Nosotros acá en Ecuador esperemos que sea a fines de este año, tal vez inicio del próximo año, a implementar la Universidad de la Limpieza. Es un proyecto en el que nosotros estamos trabajando desde la base, un poco tomando best practice de otros países, en el que está muy desarrollado, para que 3M sea un referente a nivel nacional en procesos de limpieza en varios segmentos, no solamente en la parte de restaurantes, sino en Oreca básicamente, hoteles, restaurantes, catering e inclusive a nivel de industrias también. Entonces, el camino es muy amplio. En realidad vemos que una tendencia muy positiva al cambio. Sobre todo acá en la ciudad de Quito, hay mucha expectativa de los clientes cuando llegamos con un producto nuevo, un producto totalmente innovador que no se había visto antes en el mercado y que está muy dispuesto a utilizarlo, a probarlo, donde van a reducir considerablemente los costos y más aún proporcionar un producto final de calidad, que es lo que se requiere, ¿no? Muy bien, bueno, les pido un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias, Bayardo.